¿Sabías que más de 30 series fueron canceladas este año? Y algunas ni siquiera tuvieron un final. Y si te estás preguntando por qué últimamente están ocurriendo tantas cancelaciones, pues en este video te cuento todo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, yo no sé qué está pasando este año, pero las cancelaciones de las series han sido masivas. Y es que desafortunadamente no todas logran ser exitosas. Algunas incluso no han podido ni siquiera estrenar el primer episodio debido a que han sido canceladas antes de ser estrenadas. Y es que honestamente no hay nada más decepcionante en el mundo que terminar de ver una serie, ir a internet para saber cuándo va a salir la segunda temporada y enterarte que tu serie favorita de ese momento ha sido cancelada. Y pues te quedas con todas las interrogantes en el aire que posiblemente nunca vayan a ser respondidas. De hecho, recientemente hubo una polémica con la serie de Tiny Chef que fue cancelada por Nickelodeon, pero fue literalmente salvada por las redes sociales. Y aquí hicieron una campaña masiva para que lograran traer de vuelta al pequeño chef. Pero hoy hablaremos sobre las series que ya no verán la luz más nunca y que han sido canceladas en lo que va del 2025. Así que si posiblemente estás buscando alguna serie que ver, te recomiendo que veas este video hasta el final para que no te encariñes de gratis con una serie que ya fue cancelada. Pero bueno, empecemos de una vez. Primero comencemos con las series que fueron canceladas por Netflix. Y una de ellas es La Residencia. Esta miniserie de Shondaland es una novela policíaca donde una detective investiga el asesinato de un miembro del personal de la Casa Blanca. Al parecer fue cancelada porque el rendimiento no fue del todo bueno, ya que poco después de su lanzamiento también estrenaron Adolescencia. Otra fue Pulso, que es una imitación más o menos de Grey's Anatomy y el primer intento de Netflix de crear su propio drama médico en un caótico hospital de Miami. Lamentablemente la serie no logró conectar con el público, con una audiencia decepcionante y una recepción mixta de la crítica y el público, así que por ende fue cancelada. La siguiente fue El Novato. La serie cuenta la historia de un joven abogado que acaba de empezar a trabajar para la CIA y su primer caso es una carta que puede revelar secretos del gobierno. Esta serie fue cancelada debido a que posiblemente no alcanzó la audiencia que requería Netflix para una renovación. Además que se estrenó cerca de la segunda temporada de Agente Nocturno, que como ya sabemos es una de las series más vistas de Netflix y también son del mismo género, así que eso puede que le haya jugado en contra. Otra es Sobreviviendo al Verano, que es un drama adolescente donde una neoyorquina es enviada a Australia y se une a un grupo de jóvenes surfistas. Y una de las actrices confirmó la cancelación de la tercera temporada tras la baja audiencia que tuvo después del estreno de la segunda temporada. Pero ahora sigamos con las series que canceló Prime Video, que en verdad fueron muchísimas. Empezando por Juegos Sexuales, que es un reboot de la original que sigue a dos hermanastros en la Universidad Manchester College y hacen cualquier cosa para mantenerse en la cima de la jerarquía social. Y es que después de que terminó la primera temporada, esta fue cancelada y nos dejó con un final inconcluso. La siguiente serie cancelada es La Rueda del Tiempo. Una de las apuestas de fantasías de Prime Video más ambiciosas fue cancelada después de su tercera temporada debido a que la producción de la serie era costosa y la plataforma decidió no continuar con la serie por razones financieras. Otra serie cancelada fue The Pradeeps of Pittsburgh, que es una comedia que sigue la vida de una familia hindú que emigró a Estados Unidos. Fue cancelada después de una temporada porque a pesar de haber recibido críticas positivas, no recaudó la audiencia necesaria para ser renovada. Otra serie es The Bondsman. Esta serie narra la historia de un cazarrecompensa fracasado que es resucitado por el diablo para dar caza a demonios que han escapado del infierno. Esta comedia de acción fantasiosa fue cancelada un mes después de estrenar su primera temporada y dejó a los fans con un final sin resolución que posiblemente nunca tenga respuestas. La siguiente se llama Al Filo del Deber. Esta serie, protagonizada por Troian Bellisario, sí, la mismísima de Pretty Little Liars, es un drama policial que sigue a dos agentes que se enfrentan a los desafíos del trabajo policial. Y una vez más fue cancelada tras la primera temporada, tras la baja audiencia que tuvo. Y aunque hubo negociaciones con otras plataformas para lograr salvarla, la verdad es que no se llegó a ningún acuerdo y decidieron cancelarla por completo. Otra cancelada fue Borrón y Cuenta Nueva, que es una comedia que trata sobre una mujer que se reencuentra con su padre, a quien no ha visto desde su transición de género, y a pesar de haber tenido una recepción positiva, fue cancelada tras la primera temporada. La siguiente es The Sticky, donde vemos a una granjera que se ve obligada a recurrir al crimen cuando las autoridades amenazan con quitarle todo lo que ha construido con sudor y lágrimas. Al igual que las anteriores, esta serie también fue cancelada porque la audiencia no fue buena. Ahora hago una pausa publicitaria para comentarte que si estás disfrutando el video y te gusta, por favor te agradecería muchísimo si me regalas un like y te suscribes al canal. De momento sigamos con el video. Ahora pasemos a las canceladas por HBO Max.
Aquí empezamos con La vida sexual de las universitarias, que es una comedia que cuenta la historia y vivencias de 4 estudiantes que llegan a la Universidad de Essex en Nueva Inglaterra. La serie fue cancelada en marzo de este año tras 3 temporadas que tuvo. Otra serie que fue cancelada es Apostando, que es la comedia de un veterano corredor de apuestas que intenta hacerse la idea de la legalización de las apuestas deportivas. Y la serie fue cancelada después de 2 temporadas a pesar de la buena crítica que obtuvo. Otra serie cancelada fue La franquicia, que es la parodia al trabajo que hay tras las grandes superproducciones de superhéroes, y todo gira en torno a un equipo que se encuentra atrapado en el ambiente de una de las más grandes franquicias del cine. Y a pesar del gran elenco que tiene, no fue renovada para una segunda temporada. Por último, de esta plataforma tenemos a Plumero, que es la serie ambientada en 1972 que sigue a un agente del FBI que trabaja para detener al jefe de un sindicato criminal. Lamentablemente, esta, al igual que otras, no logró tener suficiente interés como para ser renovada para una segunda temporada. Ahora vamos con las series canceladas por Peacock, empezando por la serie Late, que es la historia de una mujer que se da cuenta de que sus antiguas parejas sexuales están muriendo una tras otra. Lamentablemente, esta serie fue cancelada en mayo de este año tras su primera temporada. También está Mr. Throwback, que es un falso documental deportivo que sigue a un desafortunado vendedor de recuerdos que espera encontrar el perdón al reconciliarse con la leyenda de la NBA, quien es un compañero de equipo de sus años de sexto grado. Y esta serie fue cancelada tras la baja audiencia que tuvo tras los primeros 6 episodios. Otra cancelada fue basado en una historia real, un matrimonio que esperaba resolver sus problemas personales aprovechando la obsesión de Estados Unidos con los crímenes reales y chantajeando a un asesino en serie local para que hiciera un podcast con ellos. Y aunque la segunda temporada terminó en un final de suspenso, Peacock decidió no seguir renovándola para una tercera temporada. Histeria igualmente fue cancelada. Esta serie de comedia y terror gira en torno a una banda de heavy metal de los años 80. Todo sale mal cuando la banda decide difundir rumores de que son diabólicos tras el impactante asesinato de un adolescente local, lo que da lugar a una cacería que los lleva directamente a ellos. El programa fue bien recibido por las críticas, sin embargo no apareció en las listas semanales de Nielsen Top 10 de transmisión tras su lanzamiento, así que fue cancelada después de una temporada. Y también tenemos a Taza de Té, que es la serie de terror que sigue a un grupo de vecinos atrapados en una granja, quienes deben aprender a dejar de lado sus diferencias y unirse ante una amenaza misteriosa y mortal. Desafortunadamente fue cancelada tras una temporada debido a que tuvo una baja audiencia. Y por último vamos con las de Apple TV, que aunque no son muchas, igual tiene 2. La primera es Las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin. Esta cuenta la historia de un bandolero que se embarca en una serie de absurdas aventuras cuando lo nombran líder de su banda de delincuentes y le encargan deshacerse del agente corrupto Jonathan Wild. A diferencia de las demás, la cancelación ocurrió a mitad de la producción de la segunda temporada debido a que el actor que interpreta al protagonista, Dick Turpin, abandonara el proyecto. Y de igual forma está Mythic Quest, que es la serie de comedia que sigue la vida de un equipo de desarrollo de videojuegos y que explora las relaciones, conflictos y desafíos creativos dentro del estudio mientras intentan mantener su juego a la vanguardia. Esta fue cancelada después de su cuarta temporada, sin embargo decidieron hacer una extensión al último episodio para darle un cierre a la serie. Y tal vez en este punto te estarás preguntando por qué cancelan tanto las series, cuál es la razón principal, qué factores toman en cuenta. Y supongo que ya te has dado cuenta un poquito según lo que te he mencionado anteriormente, y claramente la razón principal es la popularidad de la serie después de su estreno. Por eso es súper importante ver la serie el primer mes luego de su estreno, ya que toman en cuenta muchísimo eso para una renovación. Y es que aquí no toman en cuenta solamente las horas de visualización, sino que también toman en cuenta cuántas personas terminaron la serie en ese rango de 28 días después de haber sido estrenada. Y esto claramente supone un problema porque prácticamente nos están negando la posibilidad de nosotros poder disfrutar las series a nuestro propio ritmo y también de poder engancharnos con una serie que tal vez la primera temporada no nos atrapó, pero al ver el tráiler de la segunda temporada sí nos llama la atención. Pero referente a eso, aquí viene otro factor que toman mucho en cuenta y son los costos de producción de la serie, ya que por supuesto algunas series cuentan con un mayor elenco, sets más producidos y efectos especiales que hacen que la serie sea más costosa de producir, por lo que tienen que solapar esto con la rentabilidad que tenga la serie al ser estrenada. Otra razón incluye a los actores, y es que hay que tomar en cuenta si los actores principales quieren continuar con la serie, ya que en algunos casos las dejan para dedicarse a otros proyectos.
Y otra cosa que también se toma en cuenta son los cambios en la estrategia de contenido. Y es que a medida que el mercado va evolucionando y cambiando, los shows también tienen que hacer esto. Por eso, si las plataformas de streaming ven que un show ya no se alinea tanto con su dirección, deciden cancelarlo para darle paso a una nueva serie. Pero bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy. De verdad que yo estoy impactada con la cantidad de series que cancelan anualmente. Y ojito aquí porque el año no se ha terminado, así que posiblemente de aquí a diciembre cancelen aún más. Por el momento, cuéntame en los comentarios si alguna de estas cancelaciones te sorprendió o si estabas viendo alguna de estas series y ahora sabes que la cancelaron. Como siempre, si te gustó el video, por favor regálame un like, no olvides compartirlo, también suscribirte al canal en el botoncito rojo que está aquí abajo y tampoco olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Recuerda que todos los sábados subo contenido sobre películas, series y todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.